¿Y con eso se acabó el Congreso? Yo no creo que deberíamos estar utilizando evidentemente esto de manera tan a la ligera. Entonces, presidente, yo creo que deberían combinarse ambos proyectos, manteniendo esta idea estructural de que es una reforma del reglamento del Congreso. Y sí, tengo una duda, que me gustaría que el congresista Mulder nos ayudara a levantarlo. El congresista Mulder ha señalado que en el artículo 86, en la última parte, se precisa, dice, la facultad presidencial de distribución del Congreso de la República que establece el artículo 134 de la Constitución procede únicamente en el caso en que haya producido 2 crisis totales de gabinete. Y más adelante dice, ni en el caso en el que el presidente opte por designar a un ministro renunciante nuevamente en el gabinete, a través de la presidencia. O sea, eso quiere decir que si es que pidió la cuestión de confianza y luego se arrepiente el presidente y vuelve a nombrar a alguien del gabinete censurado, ¿ya no cuenta como crisis total? O sea, ¿es un salvavidas que le estamos dando al final al presidente? A través de la presidencia. Efectivamente, es una llave que le estamos dejando al presidente de la República para que evite la crisis total de gabinete que lo lleve posteriormente a buscar una disolución del Congreso al nombrar a un ministro en el siguiente gabinete. Si él opta por esa posibilidad, que desea ratificar a 4, se irán los que se van, se quedarán los que se quedan, pero no es crisis total de gabinete que sirva para que el presidente después pueda alegar que me han hecho 2 crisis total y disuelvo el Congreso. O sea, será como funciona en la actualidad más o menos, en el sentido de que no habría una crisis total. Y en todo caso el presidente, al evitar esa crisis total, lo que está diciendo es, bueno, no es mi interés estar buscando la disolución del Congreso. Es una llave. Presidenta. Ahora, yo no estoy seguro de darle la llave. ¿Por qué? Porque que asuma su responsabilidad. O sea, si me va a presentar una cuestión de confianza, nada de que al final te doy la chance a ver si, a ver, ¿sabe qué siento, congresista Mulder, a través de la presidencia? Que le vamos a dar la posibilidad de ver si somos valientes o no somos valientes, si nos atrevemos o no, ¿no? Nada, si el presidente de la República se le está jugando y está diciendo, oigan, yo hago cuestión de confianza y con esto se va todo mi gabinete, él ya tomó la decisión. Y nosotros no deberíamos darle chance alguna de que no, que mejor, porque al final acordémonos que también el cierre del Congreso es facultativo. Tampoco que es inmediato. Entonces, si queremos tener esa llave, quizás esa sea la llave, ¿no? Finalmente él tiene la facultad de hacerlo o de no hacerlo. Es la única parte que no concuerdo, todo lo demás me parece que es valioso. Y no está el congresista Violeta, pero el congresista Ceballos, le pido que a través de la presidencia, que le diga al congresista Violeta, es oportuno, ¿cómo no va a ser oportuno? Esta situación hemos tenido hace poquito. Es como cuando estamos discutiendo, hablando, oye, ¿es oportuno o no es oportuno de que la aprobación de los decretos legislativos o la modificación de los decretos legislativos sea publicado directamente por el Congreso? Claro que es oportuno, pues porque es la situación que tenemos el día de hoy. Acá hemos dado evidencias claras, la presidencia del Congreso, de que temas importantes como la reforma electoral tienen su agenda, pero no por eso vamos a olvidarnos de todas las otras cosas que son indispensables para poder desarrollar nuestra democracia. Gracias, presidente. Gracias, congresista Torres. Congresista Becerril. Gracias, presidenta. Siempre hasta esta última crisis del gabinete de Zavala, se entendía que la cuestión de confianza tenía que plantearse cuando estaba en juego, en veremos, una política general de gobierno. Pero nunca se ha entendido, o fue el espíritu de la norma, tratar de aprovechar un vacío legal, un vacío en el reglamento, para finalmente decir, presento cuestión de confianza, crisis total del gabinete, renuncia de todos ellos, pero luego los vuelvo a nombrar. ¿Qué renuncia es esa? Renuncio ahora, crisis total, pero luego al día siguiente los vuelvo a nombrar a todos incluso
cambiando de cartera. Eso, en realidad, es una sacada de vuelta a la Constitución y al reglamento. O sea, cuando, por ejemplo, si un ministro, un solo ministro, tiene actos de corrupción o incapacidad que amerite una interpelación del Congreso, estamos hablando de corrupción o incapacidad. Entonces, nosotros no podríamos hacer el control político, porque obviamente, de repente viene el premier y dice, a pesar que es corrupto, pero voy a hacer cuestión de confianza. Entonces, eso no es bajo ningún punto de vista el espíritu de la ley. Pero hay acá una cosa más grave. Vamos hablando de equilibrio, vamos hablando de equidad. O sea, quiere decir que por un ministro hay una cuestión de confianza que se pide, solicita. Crisis total. Se va ese ministro, pero ya va una vez. Otro ministro, por él también otra crisis total. Se va ese ministro, porque todos los demás se quedan. O sea, es razonable que por 2 ministros que se vayan, se cierre todo el Congreso. Obviamente, bajo ningún punto de vista, eso es racional. Entonces, creo que también se tiene que legislar buscando la racionalidad en esos temas. Pido una interrupción, congresista Javier y congresista Mauricio. Congresista Muy breve. Velázquez. Y esta confianza, que es la primera vez que se plantea esta confianza voluntaria de la que hablo, fue con un propósito indebido, parar un procedimiento constitucional. Para eso no están de ninguna manera concebidas las cuestiones de confianza, y eso no lo puede defender ningún constitucionalista, por favor. Gracias, congresista. Congresista Mulder. Presidenta, yo creo que incluso ese concepto que se acaba de vertir es el que sostiene el congresista Villanueva en su proyecto, en el sentido de que las cuestiones de confianza a nombre del Consejo de Ministros no puedan ser sobre trivialidades de carácter procedimental, tienen que ser sobre políticas de Estado. Y esas políticas de Estado representen discrepancias profundas con el Congreso de la República al punto de que se pueda censurar un gabinete del Consejo de Ministros. Eso iba a decir, presidente. Gracias, congresista Mulder. Gracias, congresista Velázquez. Congresista Becerril. Y justamente, cuando hablamos de política de Estado, se entiende que se va a poner en grave riesgo el desarrollo del país. Ese es el sentido de la crisis total. O sea, el Congreso está obstruyendo el desarrollo del país. Pero pregunto, que un ministro sea interpelado por una de las razones que estipula también el reglamento, ¿implica que estamos poniendo en riesgo el desarrollo de una política de Estado? O sea, quiere decir de que en todo caso, ese ministro cometa los errores que cometa o actos de corrupción que cometa, si finalmente el premier considera que es muy importante para su gabinete y hace cuestión de confianza, ¿eso es correcto? Eso no es correcto, presidenta. Así es que yo comparto plenamente con este proyecto de ley que ha presentado el congresista Mauricio Mulder, porque pone las cosas en su real dimensión y en su lugar correspondiente. Se fue. Aunque sí, pues coincido, a pesar que el congresista Mauricio Mulder últimamente nos viene golpeando mucho, yo creo que él quiere hacer, dar un nuevo nombre a Alan. Alan Lázaro le quiere poner, creo que al final de cuentas. Gracias, congresista Becerril. Congresista Marisa Glave, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señora. Supongo que este tema lo debatiremos. Perdón, el congresista Vicente Ceballos me pidió una interrupción. Congresista Ceballos. Sí, presidenta, este debate es sumamente sustantivo, porque de una u otra manera es polémico y obviamente esto tiene que motivar, profundizar más todavía lo que significan los alcances y contenidos, y estoy convencido que esto implica una reforma constitucional. Sin embargo, esto no me libera de algún comentario. Yo lamento que en este... sí, está Cosita Torres, solamente para precisarle que no sirvo para mensajero, me aclaro, ni hablar, por favor. Precise lo mejor. Lo segundo, la decisión que tomó el presidente respecto al ex premier Zavala y el actual premier Mercedes Arauz fue una decisión perfectamente constitucional y más aún legitimada.
legitimada obviamente al haber ratificado este Parlamento la confianza en ese nuevo gabinete. O sea, es irreprochable esa decisión. Lo segundo, creo que no se ha escuchado muy bien al congresista Mauricio Mulder, él lo ha dicho. O sea, este impasse que se ha presentado no es de hoy, se presentó también con el gabinete Ana Jara y también él ha ratificado que en aquel entonces planteó una iniciativa legal y hoy día también la está proponiendo algo mejorada. ¿Correcto? Entonces, es una circunstancia que no se da por una cuestión coyuntural, sino ya se ha dado en anteriores oportunidades. ¿Sí? Estoy yo en uso de la palabra. Sí, estoy en introducción, correcto. Congresista Clave. No, todavía no congresista sino que Ceballos, pedí la congresista Mulder. Sí, entonces, a efecto de ello, Presidenta, yo quiero dejar claramente acentuado en esta sesión, Presidenta, de que el gabinete Mercedes Arauz, la decisión que se tomó por parte del Poder Ejecutivo, obviamente es lo que está regulado en la Constitución y técnica y jurídicamente es válido. Y si fuera inválido, no tendría razón de alcanzar este proyecto. O sea, este proyecto lo que está tratando es de precisar un marco normativo regulatorio hasta el día de hoy y hasta cuando se apruebe esta norma. Entonces, en ese sentido, yo quiero reiterar, porque pareciera ser que hay cierto desconcierto en muchas apreciaciones que hemos escuchado, que estamos trabajando sobre decisiones inconstitucionales. Y eso no es cierto, Presidenta. Lo contrario, se podría tener en tela de juicio lo que es la presidencia de Mercedes Arauz en el nuevo gabinete. Y creo que eso, de alguna manera, estamos de acuerdo. En consecuencia, Presidenta, creo que estamos ordenando el debate a instancia de esta propuesta de ley. Si es que finalmente se pueda aprobar, cambiarán la regla de juego y tendremos que adecuarnos a este nuevo esquema político. Gracias, congresista. Congresista Le Clave. pide el congresista Mulder la segunda interrupción. Mulder. Sí, en primer lugar, precisar que lo que ocurrió con el gabinete Zavala, en el que se permite que haya una reincorporación de ministros, es una interpretación también, y es una interpretación abusiva de la Constitución. O sea, allí no se produjo una crisis total de gabinete. O sea, si mañana nosotros modificamos este artículo 86 y viene una crisis total de gabinete, el señor Kuczynski no puede alegar de que es la segunda, porque lo que se produjo no fue una crisis total de gabinete, porque en ninguna parte se establece que los ministros puedan ser nombrados o no puedan ser nombrados. Eso es un vacío. El hecho mismo de que hasta el presidente del Consejo de Ministros podría volver a ser nombrado desnaturaliza entonces la condición de un auténtico voto de censura a todo un gabinete. Y justamente el ejemplo usted lo da. Cuando después viene el siguiente gabinete, presidido por la señora Mercedes Arauz, vienen 10 ministros y se les da el voto de confianza. Justamente porque como viene con un gabinete nuevo, se le tiene que dar por el vacío que existe. 10 ministros censurados, una semana después eran confianzados, para decir una palabra similar. ¿No es cierto? Entonces, es una desnaturalización del voto del Parlamento. Entonces el Parlamento censura a ministros y a la semana siguiente tiene que hacerle confianza. Para evitar ese tipo de circunstancias y que las decisiones sean decisiones que diriman políticas reales y que no se arrincone al Congreso a decir, a ver, acepta lo que yo te estoy diciendo, sea o no sea un capricho, con tal de no disolver, es que hay que asumir la responsabilidad de que el gabinete que viene tiene que ser totalmente nuevo, para que justamente se respete la decisión del Congreso y el presidente de la República asuma ese cambio. Si el presidente de la República no lo quiere asumir y vuelve a plantear una cuestión de confianza y le es rehusada, es evidente entonces que ahí sí el Congreso está asumiendo la responsabilidad de que se autodisuelva, ¿no? Gracias. Gracias, señora presidenta. Este tema lo debatiremos, supongo, de manera amplia cuando usted presente el dictamen. Pero sí quisiera en este momento, Presidenta, llamar a una reflexión, la verdad, a ustedes como fuerza mayoritaria en el Parlamento, porque hay que tener cuidado para qué se legisla. Me da la impresión que el congresista Mulder, y lo ha dicho también el congresista Velázquez Quesquén, están planteando un tema que tiene que ver con hechos que han sucedido en gobiernos anteriores, que ha pasado con otros gabinetes. El congresista Armando Villanueva, que ha presentado también el debate, además entrando en una discusión sobre una reforma constitucional también, está planteando esto como un mecanismo de discusión de largo y mediano plazo, Presidenta. Pero yo escucho a los congresistas de Fuerza Popular, escucho a los congresistas del Fujimorismo, y claro, uno escucha, se ha encaprichado el presidente. Si Fuerza Popular se encapricha todo el tiempo, Presidenta. Entonces, si vamos a legislar por encaprichamientos, ¿no es cierto?, vamos a tener cuidado en finalmente tomar decisiones con nombre propio o por querer atacar a una organización o a un gobierno en particular. Es decir, si algunos de nosotros, por ejemplo, creyéramos que la Comisión de Ética y algunos congresistas del Fujimorismo se encaprichan en
por ejemplo, amedrentar por la opinión, tendríamos que presentar una modificación del reglamento de ética. No lo vamos a hacer, pues, Presidenta, porque no estamos legislando ni estamos planteando legislaciones sobre una coyuntura particular. Entonces, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado también con la manera en la que se están planteando algunos debates, porque si no, quienes eventualmente tomemos decisiones, que creo que son decisiones que también hay que discutir sobre las posibles crisis que pueden haber en el país, terminemos cayendo en lo que para muchos termina siendo un ejercicio autoritario del poder de la fuerza mayoritaria, Presidente. Entonces hay que tener cuidado. Este debate es un debate, entiendo, como una política de Estado que va bastante más allá del actual gobierno. Y entonces lo mismo habría que pedirles a quienes aparentemente siguen sin entender que las elecciones dieron el resultado que dieron. Gracias, Presidenta. Habiendo concluido el rol de oradores, congresista Becerril. Gracias, Presidenta. Yo no voy a aceptar que una congresista manifieste de que acá nosotros actuamos por algún tipo de encaprichamiento, como lo dice. Acá nuestro accionar es claro y transparente. Lo que estamos buscando es llegar a la verdad de los casos de corrupción en el país. Nosotros no tenemos la culpa que su lideresa finalmente esté en las agendas de Nadine Heredia pidiendo dinero de Venezuela. Eso tiene que saberse. Y si eso lo toma como encaprichamiento, bueno, pues hay que encapricharnos en saber la verdad y que no estén hasta el día de hoy ni siquiera como investigados o investigadas mucha gente que le debe mucho explicaciones al país. Gracias, Presidenta. Gracias, Congreso. Congresista Glave. Muchas gracias, Presidenta. Justo acá en la Comisión de Constitución creo que es importante que yo pueda decirle que la verdad a mí también me importa muy poco si es que está de acuerdo o no está de acuerdo con mi opinión el congresista Becerril. Y él tiene derecho a opinar lo que quiera opinar. Y de hecho sí creo que se encapricha contra el fiscal de la Nación, por ejemplo, y creo que están haciendo un golpe al Ministerio Público, pero esa es mi opinión. Y entonces creo que en esta comisión tenemos que aprender a respetar las opiniones. Yo respeto la suya también, no la comparto, pero la respeto. Gracias, Presidenta. Congresista Becerril, y concluimos, por favor. Por alusión, Presidenta. Yo entiendo, claro, que seguramente no le interesa mucho nuestra opinión, pero, Presidenta. Congresista Glave, por favor. Congresista, por favor, evitemos el diálogo. ¿Está Becerril? Como yo diría, o como digo, de que tampoco me importa la opinión de congresistas que han llegado acá a este recinto parlamentario solamente a defender ideologías de izquierda, defender a terroristas, como claramente lo hacen cada vez que se debate temas de esa índole. Así que, Presidenta, cada cosa en su lugar. Ahora sí, Presidenta, discúlpeme. Congresista Glave, no le he Ahora dado... sí, discúlpeme, Presidenta. Congresista Glave, no le he dado el uso de la palabra. Congresistas, por favor, congresista Glave, el congresista Becerril se está refiriendo a congresistas, no ha dicho su nombre, así que vamos a continuar con la agenda. Presidenta, acaba de... Congresista Glave, no le he dado el uso de la palabra, congresista Glave. Sigamos con la agenda. 4.5, de apología. Congresista Glave, por favor. No se está, el congresista Becerril no ha mencionado ningún nombre o apellido. Entiendo que usted se siente aludida, es por eso, congresista. Por favor, vamos a continuar con la agenda. Congresista Glave, quien dirige la sesión soy yo. No le he dado el uso de la palabra, congresista Glave. Lo sé, no le he dado el uso de la palabra, congresista Glave. Congresista Glave, vamos a continuar. 4.5, predictamen tiene que señalar proyectos de ley. ¿A quién está acusando, señora? Por favor, que la Secretaría va a hacer uso de la lectura del reglamento. Sobre el retiro de palabra también puede leer, por favor. Puede hacer uso de la palabra. Disciplina parlamentaria.
El artículo 61. El presidente tiene en su cargo la dirección de los debates y la prerrogativa de exigir a los congresistas que se conduzcan con respeto y buenas maneras durante las sesiones. Está facultado para a. conceder el uso de la palabra en los términos reglamentarios o según lo que acuerde el Consejo Directivo. También puede conceder un tiempo adicional cuando considere que ello contribuirá a ilustrar, aclarar o concordar conceptos y posiciones. La ampliación no podrá exceder de 3 minutos y no podrá conceder más de 10 ampliaciones durante el debate de cada asunto. B. Imponer el orden en las sesiones. Si cualquier congresista impide con su conducta el normal desarrollo de la sesión y no acata el llamado de atención y las decisiones del presidente en materia de orden, le reconviene. Si el congresista persiste en su actitud, el presidente ordena su salida de la sala. Si no obedece, el presidente suspende la sesión por 15 minutos. Reabierta esta, el presidente reitera su pedido. Si el congresista se allana, el presidente da por concluido el incidente. De lo contrario, la mesa directiva propone al Pleno, según la gravedad de la falta, la sanción de suspensión a que se refiere el inciso C del artículo 24 del presente reglamento. Gracias. Suspenda la sesión. Congresista Glave. Señora Presidenta. Pido, por favor, la reconvengo para que mantenga el orden. El congresista Becerril no ha hecho mención alguna a su persona y, como usted dice, es su opinión, no se ha referido a su partido. Vamos a seguir con la sesión. Usted me está pidiendo que me reconvenga. Suspende la sesión por 5 minutos. Una cosa es opinar y otra cosa es imputar un delito, señoras. Se suspende la sesión por 5 minutos, entonces, como manda el reglamento, en esta ocasión vemos que la congresista Marisa Glave se ha puesto de pie, ¿no?, de la mesa de esta Comisión de Constitución, en la cual pues se vienen tratando temas importantes, se vienen también dando informes respecto a implementación, a ejecución y absolución de preguntas formuladas sobre el decreto de urgencia 003-2017, pues que asegura diferentes temas, así como también hemos podido escuchar todo lo que tiene que ver también con el gabinete ministerial. Se ha estado discutiendo, se ha estado conversando en torno al tema. Ha existido un amplio debate entre los congresistas Miguel Torres, así como también el congresista Javier Velázquez Gesquén. Están presentes el congresista Mauricio Mulder, quienes pues, así como también el congresista Héctor Becerril. Estamos observando también que hemos podido pues escuchar tema que se está discutiendo y que se va. El día de hoy hay una amplia agenda que se tiene que ver en la Comisión de Constitución, que también tiene que ver con la implementación, la ejecución y con la absolución de preguntas formuladas sobre el decreto de urgencia 003-2017. Vamos a hacer a esta hora una pausa y estamos regresando con más de nuestra programación aquí en Agenda Parlamentaria y con la realmente largo día que tenemos de trabajos.